Vamos a ilustrar cómo esas diferencias entre Goliat de la medicina moderna y la medicina tradicional chinesa acontecen en un día a día. Vamos a ilustrar a través de un ejemplo. Un paciente se presenta en una consulta o se presenta con los síntomas de irritabilidad, de fácil, ansiedad excesiva, suspiros frecuentes, sueño agitado, a veces insomnia. Eso es poco frecuente de acontecer. Y en una ciudad de pacata como San Pablo, entonces, ¿verdad? Aquí, un Tibete, eso gaña a la gente. Somos una tranquilidad. Y esos síntomas comienzan a irritar al paciente. Ese paciente, vamos a ir haciendo un paralelo. Ese paciente va a ir a ser visto por un cara en la medicina tradicional chinesa o por un cara en la medicina moderna. ¿Verdad? Él va para un médico de la medicina moderna, por un clínico geral, vaya para el puesto de salud, você está con una crisis de ansiedad. ¿Verdad? Y ahí, ¿qué va a indicar ese médico en el puesto de salud? Un remedinho, un calmante. Un Lorax, un Stunnox para dormir bien, o cualquier cosa, aquellos que están en la moda. Cualquier diazepínico, ahí vamos a tomar. Diazepam, megazepam, qué sé yo. Mas, ese diagnóstico no es un diagnóstico bien definido para la medicina moderna. Eso dio un remedinho para mantener al paciente sonador, ahí, y el paciente con sus 38 años, que está con todas esas cosas, porque tiene problemas en casa, en el trabajo, estrés, la correría, comienza ya a tomar sus remedios para dormir bien. Poco frecuente eso en la práctica clínica del día. No, para nada. Fue para la medicina tradicional chinesa. La medicina tradicional chinesa, ya ese cara tiene una síndrome bien definida. Ya tiene un desequilibrio que tiene un nombre, se llama estagnación de chi de fígado, esa síndrome bien definida a partir de ese cuadro clínico. Por tanto, yo tengo mi arsenal de técnicas terapéuticas, o acupuntura, o aurícula, o fito, o ejercicio, o cualquier cosa, masaje. Tengo un grupo y voy a indicar para ese paciente un método terapéutico. ¿Para qué? Para drenar el fígado, desobstruir esa estagnación y levar al equilibrio. Entonces yo no voy a mandar un remedinho que él va a tomar hasta que se canse. O decida él mismo ir disminuyendo, que es lo que hacen muchos pacientes. No, yo voy a hacer un tratamiento que, como la cosa está comenzando, debe ser un tratamiento corto, quizás 8 sesiones, y ahí resolvió. No te ve más la insomnia, yo falo para el paciente, cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que olear el mundo, papá. Vamos a supor que ese paciente no veo para acá, no se equilibró o no acreditó esto, no fue este tratamiento, y su situación clínica continuó evoluyendo. Entonces, a partir de esa característica, ya além de estos síntomas que ya tenía, comienza a tener ya unas dolores de cabeza recurrentes, frecuentes, a boca amarga, sobre todo de mañana cuando acorda, ya la insomnia fica más establecida con sueños excesivos o pesadelos, comienza una dolor gástrica, ¿verdad? Eructaciones, náuseas, vómitos, resucitaciones, asías, ¿verdad? Y que todos esos síntomas gástricos pioran con la tensión emocional. Voto para atrás. ¿Poco frecuente eso? No. Y ahí pasó por el clínico de nuevo, faló más un clínico, faló, olha, vamos a hacerlo así. Vamos a ver un neurologista. Yo voy a caminar por un neuro para ver esa enxaqueca, a ver qué está aconteciendo con esa enxaqueca. Vamos a ver con un neuro. Y vamos a ir a un gastro a ver esa gastritis que você está teniendo, esa dor gástrica. ¿Tá? Ahí, o cara va para un neuro hace toda una anamnese, un buen neuro, no envía un buen neuro, no pide una resonancia por eso, más fácil. Você tem una enxaqueca tensional. Vamos a tomar un remedinho para esa enxaqueca. ¿Ya? Entonces, ahí describe un remedio para enxaqueca. Fue para un gastro. O gastro fez a endoscopia, está com uma gastrite erosiva superficial, vamos a tomar um remedinho, um protetor da mucosa gástrica, para essa gastrite, e indica o remédio. Enfim, se a cara com seus 38, 40 anos está tomando um remedinho para dormir bem,
un remedinho para enxaqueca y un remedinho para dor gástrica. 3 ya. Poco frecuente. No. Ese mismo cara, desde el punto de vista de la medicina tradicional chinesa, lo que tuvo fue una evolución de la síndrome anterior. Esta síndrome no fue tratada adecuadamente. La externación de chi de fígado se transformó en fuego de fígado que ataca el estómago y esa síndrome se caracteriza entonces por todo este cuadro clínico que está aquí. Ahí nuevamente, yo tengo herramientas bacanas para trabajar con eso dentro de la medicina tradicional chinesa. Súper fácil. Faço la acupuntura, igual, 8, 10 sesiones, resuelve, o fitoterápico, lo que sea, durante un periodo, tiro ese fuego de fígado, dreno ese fígado, acabo yendo un paciente, acabo el estómago, hormonizo y resolvió. No tiene que tomar más nada. ¿Tá? No va, una vez que pase por aquí, no va a continuar. Mas, doutor, yo tengo que hacer acupuntura de manutención. Si vocês querem ganhar dinheiro com seu paciente, falam que sim. Mas esse problema é responsabilidade de vocês, porque realmente nem precisa. Uma vez equilibrado, equilibrado está. É responsabilidade dele não continuar levando a vida como está levando. Vamos a supor que el paciente no pasó por aquí y porque a medicina tradicional chinesa, yo siempre falo en los cursos que nos, en la medicina tradicional chinesa estamos o antes o después do candomblé, o do Pai de Santo. ¿Entiendes? Un cara después que pasó por todos los cantos y no resolvió, hay escuchado hablar de un cara que hace después experimentar acupuntura. A veces llega antes del centro espírita o del candomblé, a veces llega después. Depende. Y a veces yo he tenido mucho aquí Pai de Santo que se han tratado conmigo también. De todo. Entonces, ahí el negocio continúa evoluyendo. Y ahí comienza a tener vertigem, zumbido, la visión envasada, cefaleas continúan con dolor en los óleos, crisis hipertensivas, palpitación, dolor y fraqueza en los joelhos, o sea, além de todos los síntomas anteriores. Comienza ya a hacer las crisis hipertensivas. Por tanto, fue para un clínico y un clínico falou, olha, es mejor você agora ir a ver un cardiologista para ese problema de la presión que está aumentando y vamos a ver un ortopedista para esas lumbalgias. ¿Cierto? Ahí entonces, hay un otorrino para la laberintitis, que sí, y el otorrino para la laberintitis. Entonces, fíjense, el cara ya vio, el clínico geral mandó para insônia, o gastro para la dor gástrica, un neuro para enxaqueca, ahora fue para un otorrino porque está con vertigem, caramba, ahí vertic, vamos a tomar vertic, ahí fue para un cardiologista, vamos a hacer un hoster, vamos a hacer estera, un test ergométrico, vamos a ver creatinina, ácido úrico, vamos a ver los lipídios cómo están, colesterol, triglicéridos, bla, bla. Y ahí dice, opa, você tem una hipertensión arterial sistémica esencial, entonces vamos a tener que comenzar a tomar el remedinho para la presión. Entonces vamos a tomar la social, que es lo clásico, un diurétrico con un inhibidor de la enzima, un PRIU, CAPRIU, cualquier cosa. Entonces ya está tomando remedio para dormir, remedio para enxaqueca, remedio para vertigem, remedio para dor gástrica, remedio para presión y cuando está con las dores lumbares, también los analgésicos y antiinflamatorios, más bueno, fue encaminado para la fisioterapia. ¿Acontece o no acontece? Yo no estoy exagerando, para nada. Ese mismo cara va para la medicina tradicional chinesa y ya, ¿qué nos tenemos? Ahora una ascensión de yang de fígado. ¿Qué significa? Que aquel fuego de fígado que atacaba el estómago y que no fue tratado, porque en la medicina moderna yo no trato el fuego de fígado, solo reprimo los síntomas a través de los remedios que el paciente va a tomar por el resto de su vida. Ese fuego de fígado fue consumiendo yin de fígado y do rin, y el yang do fígado comenzó a ascender y comenzó la enxaqueca más intensa, la dor en los óleos, la vertigem, a crisis hipertensiva, todo eso a acontecer. Como o yin do rin también ficou fraco, porque o rin é a mais do fígado, e o fígado foi consumindo o yin do rin,
comenzó también a tener esa dor lumbar chata, cuando fica más tiempo en pie, fraqueza en los joelhos, pesadura en los calcáneos, el zumbido en los oídos, por causa de esa deficiencia de gen. Fíjense que para la medicina moderna, nos ya hemos tenido que ir a gastro, neuro, cardio, ortopedista, otorrino, 5 especialidades, ¿verdad? Mas yo como médico de la medicina tradicional chinesa, yo no preciso de las 5 especialidades, porque yo estoy analizando una oleada más abrangente. Entonces, ainda dá para tratar bien, dá para tratar. Puedo tratar y reequilibrar a ese paciente. Claro, sin duda, ya en un tratamiento, este paciente me va a dar mucho más trabajo que un paciente que solo estaba en la estagnación de chi de fígado. ¿Entienden? Mucho más trabajo. Esto va a ser un paciente que va a precisar más sesiones de tratamiento, incorporar más técnicas terapéuticas, dar más puxada a orelha en ese paciente. Mas aí, o cara continuó tomando sus remedios sin mudarle el estilo de vida, empurrando todo con la barriga, y un día teve rigidez en un pescoço, comenzó a falar y parestesia y en el mejor de los casos sin coma, si no va por un coma, internado en coma. Para la medicina moderna, un cara teve un ABC. Ahí complicó la estancia. Para la medicina tradicional chinesa, el teve, disculpen ahí, aceleré, un vento interno de fígado. O sea, y fíjense cómo nos fuimos una evolución sindrómica, una síndrome fuese transformando na outra. Una estagnación de chi de fígado se transformó en fuego de fígado que atacaba el estómago, un fuego de fígado que atacaba el estómago se transformó en una ascensión de yang de fígado, y una ascensión de yang de fígado, un vento interno de fígado donde ya acontece o ABC. Y ahí las cosas complican mucho más para las dos medicinas. ¿Ya? Entonces ahora un cara va a tener que ser acompañado por un neuro, por un cardiologista, con más intensidad, hacer la fisioterapia todos los días, y aquellas cosas que usted conoce. Eso es poco probable de acontecer. Y pegué un ejemplo, podemos pegar 500 ejemplos, porque en los días así. Por eso en nuestro mundo occidental, lo más frecuente es que una persona con 60 años de edad llegue a su consultorio y tome como mínimo 5 remedios diferentes. ¿Es cierto o no? Para el colesterol, lo coloqué ahí. Colesterol, para insomnia, para gastritis, para hipertensión, para diabetes, para no sé cuánto, para tiroides. Pero cuando el cara comienza a hablar, vos decís, se fica asustado, tanta cosa. ¿Por qué? Porque nos, culturalmente, dejamos las cosas llevarse a ese lugar porque nuestra estructura filosófica, social y médica está diseñada para eso. Por eso la medicina tradicional chinesa es una medicina eminentemente preventiva. ¿Saben por qué la medicina tradicional chinesa se desenvolvió mucho en Cuba? Porque cuando llegó los finales de los años 80, que el campo socialista acabó, ¿verdad? Y Cuba vivía una mamata, que era Rusia y todos los países socialistas daban mucho dinero para Cuba, porque como era el único país socialista en América, tenía que estar representado como el ícono del bienestar, del comunismo en América. Entonces, era una cosa política. Más cuando acabó el comunismo, acabó la mamata. Y Cuba entró en una crisis alimentar, médica, una crisis general, porque no tenía remedios para... en Cuba no existen laboratorios particulares, todo eran genéricos de laboratorios del gobierno. Entonces la importación de la materia prima para producir los remedios, todo se complicó. Ahí el gobierno dice, yo tengo que optar por una medicina que sea mucho más barata, más preventiva y que me resuelva los problemas de salud pública sin mucho gasto. Ahí él mandó muchos médicos para China, para Vietnam, para Corea, y trajo después los profesores de esos lugares para Cuba, y la gente montó entonces primero fue una especialización, o sea, una residencia. Primero se fue
no doctorado, sino la maestría en medicina tradicional chinesa, y después se montó la especialidad en medicina tradicional chinesa, todo con esos convenios, por eso más a través de eso, para que desenvolver ese tipo de medicina. Por eso en Cuba, en cada hospital, en cada equivalente a un UBS aquí, a una unidad básica de salud, que ahora se llama policlínico, tiene que tener servicio de acupuntura, de medicina chinesa, tiene que tener, es obligatorio. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque la medicina chinesa ela tem um caráter muito preventivo. Muito preventivo porque ela enxerga o processo bem antes. Mas mais importante que nós enxergar a medicina tradicional chinesa para o paciente é enxergá-la para nós mesmos. Nós temos que utilizar este conhecimento para promover nossa própria saúde. ¿Ven? Então, entender a medicina tradicional chinesa é viver a medicina tradicional chinesa. Vou poner um exemplo simples. Está quente para caramba. Que coisa é melhor? Tomar um copo de chá quente ou um copo de água gelada? Que meu corpo está com mais vontade. Ou uma cervejinha gelada, um refrigerante suando. Água gelada, verdade? Agora, isso é muito mais prejudicial para o meu organismo porque acaba com a energia do vaso. Entende? Por isso, hoje não sei, mas na China, normalmente o chinês mesmo em clima quente, ele toma chá. Ele evitava tomar coisas geladas. Hoje em dia as coisas mudaram um pouco porque a influência ocidental está fazendo mal para todo mundo. Mas você está com 37 graus de temperatura em tu estômago e aí você bota 5 graus. O que tem que fazer meu organismo? Aquecer novamente meu estômago para manter na atividade biológica que tem que estar, na temperatura biológica que tem que trabalhar. Ele vai gastar mais energia em isso ou menos energia? Mais. E cada vez que eu vou ir para o bebedouro e faço mais gasto, mais gasto. Então depois, chega o final do dia, entre tantas coisas, estou por um exemplo banal. Estou sem energia, ou estou mais gordo, ou estou mais não sei o quê, não sei por quê. Porque meu vaso está detonado, porque eu vivo o dia todo detonando meu vaso com muitas atividades que para mim são normais, porque minha cultura ocidental, isso faz parte da normalidade, porque a propaganda na televisão é que a cerveja quanto mais gelada melhor, e então para mim isso é normal, é bacana, mas é ruim para o meu organismo. Teve uma onda de médicos falando que você tinha que comer tudo gelado para gastar mais energia, assim seu corpo você emagrecia, você gastava. Aí você detona o vaso e você não emagrece. Não emagrece porque uma vez que você detona o vaso, você acumula mais umidade e mais fleuma. E abaixa mais tua atividade metabólica, então não emagrece. Então essa onda, me desculpem, está um pouquinho furada. Quando chega no AVC, como é que a medicina tradicional chinesa atua? Não, ela vai atuar, mas ela vai atuar ajudando esse paciente na recuperação. Mas já, a essa altura, a resposta terapêutica que você vai ter vai ser sempre muito mais lenta e mais difícil que quando você simplesmente estava com uma hiperatividade de fogo, uma estagnação de chi de fígado. Vai ser muito mais difícil. Você vai pegar o cara e tirá-lo do buraco. Entende? Entendido esta parte aqui, gente, esta parte introdutória, ficou claro para todo mundo? Certo? Então vamos agora tomar um cafezinho para começar a falar dos fundamentos filosóficos da medicina tradicional chinesa.